moléculas se interponen entre la bola y la pista del rodamiento. Y estamos hablando de la capa lubricante, elastohidrodinámica, la capa más pequeña que hay. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, vamos, es una forma gráfica de ponerlo, esferas de carbono, obviamente no es así el arreglo, pero es como si tuviéramos 1000 capas una encima de la otra, evitando que haya el contacto entre la bola y la pista. Así de mágico es el concepto de la lubricación. ¿Cómo se logra? Bueno, lo vamos a lograr con una combinación bien interesante. Cuando estamos hablando de grasa, no estamos hablando solamente de una esponja. Estamos hablando de una maraña completa de fibras. Fíjense bien, ahí tengo 4 tipos de jabones, más bien 4 tipos de grasas, las 4 tipos de grasas hechas con jabón 12 hidroxiestarato de litio. Quiere decir que en el 12 aparece el estarato de litio. Entonces, ahí, fíjense, aceite mineral y aceite mineral. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que una tiene una estructura gruesa y otra tiene una estructura fina. Ahora, a este mismo jabón le voy a poner litio, pero un litio modificado. Es una variación de lo que son las fórmulas de los litios 12, en este caso ni siquiera es un litio complejo, con aceite mineral. Y vean la estructura que tiene la grasa. Y acá tenemos la misma grasa parecida como esta, como la litio 12, pero ahora en vez de aceite mineral le ponemos un éster sintético con una estructura muy fina, ¿sí? Más bien como esta. Estas dos parecen ser el mismo tipo de estructura, pero lo que tenemos ahora es un éster sintético. Quiere decir, la grasa está compuesta entre un 95 y en adelante de un espesante, es una dispersión de un aceite en un espesante. En este caso el espesante puede ser de jabón, puede ser de materiales orgánicos, o puede ser incluso con arcillas, con compuestos cerámicos, o con algunos compuestos químicos como el PTFE. Bueno, en este caso tenemos 95% más o menos de aceite y 5% de espesante. Eso nos da una grasa consistencia número 2. Bueno, imagínense esta grasa como si fuera la alfombra por la que tiene que pasar el rodamiento. Ese es el concepto con el que empieza a trabajar la grasa en el rodamiento. Pónganle una alfombra con estas fibras. Ahora imagínense las fibras llenas de aceite. En estos huecos de aquí es donde está el lubricante. ¿Sí? El lubricante está aquí, entre los huecos de la grasa. Aquí. Y obviamente si vemos los huecos son más cerrados, pero son más profundos, tienen como que más intrínseco, más lugares adentro donde se puede colocar el aceite. Pasen por encima con la bola y el rodamiento. Hagan el ejercicio mental. Imagínense cómo la bola va pisando esa alfombra. ¿Qué va pasando cuando pisas la alfombra? Si tú la pisas con tu pie, con tu peso normal, es diferente que si le pasas por encima una máquina aplanadora. O una máquina aplanadora que además lleva un peso por encima. Mientras más carga le pongas, ¿qué va a pasar con estas fibras? Imagínense la alfombra de su casa. Pues las fibras se rompen. Y si le pasas una vez, se rompen, tienes un estrés de una sola vez. Pero si le pasas encima varias veces, entonces vas a entrar en la grasa, entre la bola y la pista, va a haber una fase de batido. Imagínense, voy a hablar de 2 conceptos distintos. El primero, cuando ustedes montan el rodamiento en la máquina, ¿sí? Cuando por primera vez toman el rodamiento, si es un rodamiento abierto, entonces hay que ponerle grasa. Dependiendo de la cantidad de grasa que le pongan, va a ser el esfuerzo que va a tener que hacer el rodamiento para hacer paso entre toda esa grasa que hay adentro. Señores, los rodamientos nunca deben ir llenos al 100%. Los rodamientos nuevos, los que ustedes compran, que ya vienen con grasa, traen entre el 30 y el 60% de grasa, dependiendo del tipo de rodamiento y la velocidad para la cual está calculada. Cuando ustedes le ponen grasa y todavía le meten más grasa y luego le rellenan la tapa del cojinete o del rodamiento, del soporte, con más grasa, lo que van a provocar es que esta fase de batido, cuando el rodamiento empieza a trabajar sobre la grasa, el colchón que hay debajo del rodamiento es muy grande. Cuando eso empieza, ¿qué ocurre? Una altísima fricción
lo que se convierte en un consumo de energía y lo que se convierte en un calentamiento. Ustedes se van a dar cuenta que siempre que hacen el engrase de un rodamiento, siempre que ponen un rodamiento a trabajar, sube la temperatura. Y esta temperatura puede subir entre unos 2 horas hasta 24 horas. Bueno, todo este tiempo en el que la grasa está trabajando, el rodamiento está haciendo que, pasando por encima de la grasa, tiene que formar un camino por el cual moverse, entonces la grasa la tiene que mover, la tiene que separar, o sea, la bola no puede trabajar con la grasa encima, pues la tiene que mover hacia los hombros, hacia los costados, hacia el reservorio de aceite que a veces tenemos en el housing o en el soporte o en el pillow block o en la caja de lubricación en el rodamiento de los motores eléctricos. Entonces, en esta fase de batido, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí se forma un reservorio, el reservorio a los lados y el reservorio ¿saben dónde se forma el reservorio? En la jaula del rodamiento, en los costados del rodamiento. Entonces, aquí tenemos un comportamiento reológico, que es la forma en la que trabaja la grasa, y entonces mi espesor de película es un espesor de película completa. Tengo un colchón, claro, mientras más grasa tenga, más completa va a ser, pero ¿cuál es el resultado inverso? Calentamiento. ¿Ese calentamiento qué va a hacer? Ese calentamiento va a hacer que la película, que la temperatura aumente y por lo tanto voy a afectar el comportamiento de la grasa. La grasa es un fluido no newtoniano. La grasa varía su viscosidad, tiene viscosidad aparente. Y la viscosidad aparente está en función de la velocidad con la que se agita la tasa del estrés. Mientras más grasa le ponga, la tasa de estrés es mayor, entonces voy a tener un ablandamiento de la grasa y esa grasa entonces se va a tener que subir. Muy bien. Ahora, después de la fase de batido, cuando ya pasé por encima de la grasa por muchas veces, la fui machacando, cortando, rompiendo, destruyendo, le fui sacando el aceite. Se pasa la grasa hacia los lados. Ahora el rodamiento está prácticamente bañado con una muy fina capa de aceite, una muy fina capa de grasa. Un elemento importante en la fase de batido es que las fibras de la grasa, que eran grandes, se rompen, se hacen más pequeñas, pero al hacerse más pequeñas lo que hacen es provocar que la grasa se endurezca un poco. Por eso cuando abrimos un rodamiento y vemos la grasa en el rodamiento está más seca, más dura que la que teníamos. Es parte del proceso de destrucción de la fibra de la grasa. Bueno, esta fase de sangrado es la fase en la que prácticamente trabaja el rodamiento después de 24 o 36 horas. Ahí el lubricante tiene que salir, el aceite tiene que ser liberado lentamente por la grasa para que ese aceite sea el que permita la lubricación de la pista y la bola. En este caso, el reservorio se va consumiendo. El espesor de la película ya no es película completa, ahora tengo un espesor de película delgada y tengo un ocasional rompimiento de la película, tengo una ocasional rompimiento de la fibra de la grasa también, y entonces viene un proceso que se le llama pérdida y recuperación. Pérdida y recuperación es un equilibrio que se logra en el rodamiento siempre y cuando mi grasa que esté en el reservorio de los lados, en los hombros y en la jaula, todavía tenga aceite. Varios estudios que estuve revisando dicen que cuando la grasa pierde el 50% del aceite original, es el momento en el que la grasa pierde la película. Y entonces viene la rotura persevera de la película lubricante, que entonces nos ocasiona, nos permite a nosotros buscar la manera de cómo reponemos a través del reengrase esa superficie de protección al contacto para regresar otra vez a nuestra fase de batido. Y este es el ciclo en el que nos encontramos prácticamente en el día a día. Lo clave aquí está, ¿cómo consigo una grasa que tenga las capacidades para soportar mejor este batido, una grasa que mantenga una estructura y que permita además canalización y sangrado, y una grasa y encontrar el momento justo para nosotros identificar cuándo estoy en un momento de ruptura ocasional, cuándo estoy en el momento en el que se consume el reservorio de grasa, para entonces identificar el momento en el cual tengo que hacer la lubricación? Ese es un gráfico que tomé por ahí de un catálogo muy interesante, de un fabricante de rodamientos.
Aquí vemos justamente el gráfico del tiempo entre el momento en el que ponemos la grasa y eso es en una prueba, por supuesto, es en el laboratorio. Entonces vemos, esta es la viscosidad del aceite base, esa es la viscosidad del aceite base, y esta es la viscosidad con la que trabaja la grasa cuando recién empezamos. Quiere decir, no estamos trabajando con la viscosidad del aceite base, estamos trabajando con la viscosidad de la mezcla del aceite base, con la viscosidad aparente de la mezcla de la grasa con el aceite. Y conforme pasa el tiempo, vean cómo va disminuyendo. Esta fase es la que le llamamos la fase de batido. Y después de la fase de batido viene la fase de sangrado. Aquí está. Vean dónde está la película lubricante. Justo encima casi de lo que es la viscosidad del aceite base. Un poco encima, ¿por qué? Porque todavía tengo aquí fibras. Todavía tengo aquí fibras de la grasa que hacen una contribución a la viscosidad. Esta es la película lubricante que yo tengo en la zona de lubricación completa. Vean la altura que tiene. Esta H aquí es muy grande. Pero mientras más grande sea H, más grande es la temperatura, más grande es la fricción y más grande es el consumo de energía. Cuando yo paso a la fase de la viscosidad del aceite, H es más pequeña. ¿Ven la diferencia? Esto está lleno de grasa. Aquí ya no está lleno de grasa. Aquí se forma un menisco. Este menisco es el que provoca que en vez de que yo arranque con la presión aquí de la formación de la película lubricante, ahora esta se mueve. ¿Sí? Viene desde abajo y empieza aquí. Esta es la forma en la que la carga precisamente forma la presión para que en este momento se forme la lubricación elasto hidrodinámica. Tenemos X el movimiento de la pista, X el movimiento de y el otro es el movimiento de la bola. Todo esto se genera las siguientes condiciones. Bueno, en la primera etapa, lado izquierdo, el batido de la grasa. Estrés y degradación, por supuesto temperatura y esa característica interesantísima de la grasa que se llama channeling o canalización, una grasa que permita con bajo arrastre permitir que haya la formación de un canal que libere de la presión a la grasa y que permita que venga la segunda etapa de la lubricación, que es la lubricación en base a lo que es el sangrado. Ahí el estrés de la grasa, las fuerzas centrífugas que sacan la grasa la mandan hacia los lados, pero la misma fuerza centrífuga de la bola al moverse que atrae la grasa para que siga dentro de la película lubricante, la capilaridad provocada justamente por las fibras de la grasa, la propiedad del lubricante de sangrar. Mucha gente piensa que el sangrado es una característica negativa de la grasa, ¿no? Necesitamos entender que la grasa tiene que tener una cierta capacidad para soltar aceite y que ese aceite sea el que nos ayude también a proteger a nuestro rodamiento. Obviamente viene el concepto de la temperatura. Mientras más temperatura, más se ablanda la grasa, más afectamos justamente este proceso. Y un elemento importantísimo, la vibración. Imagínense un rodamiento girando y luego de repente empieza a vibrar. ¿Qué va a pasar cuando vibre el rodamiento? Pues la grasa se puede venir, le llaman lumps, pedazos completos de grasa se pueden desprender de los hombros o de la jaula y entonces hacer contacto con la bola. Pero también hay otro fenómeno muy interesante que dice que cuando la máquina está vibrando de manera normal, la grasa, la estructura de la grasa se pierde, se afecta. Entonces, fíjense bien lo que significa esto en términos mecánicos. Si yo tengo una máquina que está vibrando, se va a empeorar el proceso de lubricación porque la grasa va a perder características y propiedades. Entonces, obviamente necesitamos parar la causa de la vibración para que entonces la grasa pueda hacer el trabajo de proteger. Mucha gente encuentra que aplicando grasa se disminuye la vibración. Pues sí, obviamente estamos regresando a la fase de película mayor y esa es la que se protege. También ocurren fenómenos como raspado, donde el mismo movimiento de la grasa va raspando los hombros de la película lubricante, y el fenómeno de ablandamiento que de alguna forma realimenta a la película lubricante entre la bola y la pista. El concepto de canalización es el siguiente. Estamos viendo la pista y la bola desde arriba. Esta parte es la grasa. Estamos en una grasa recién colocada, sin movimiento, y cuando empezamos a movernos, cuando esta bola se mueve hacia adelante con la grasa tipo A, va a dejar esta parte del canal limpia, ¿sí? Pero cuando viene la siguiente bola se encuentra otra vez con mucha grasa en la parte de arriba. Esto se llama
una pobre canalización o una canalización con alto drag, con alto arrastre, de bajo arrastre, perdón. Y en la grasa B lo que tenemos es una canalización mayor, lo que permite que en el paso del tiempo esto se convierta justamente en lo que necesitamos, en una grasa que tenga un canal libre para que entonces la fricción interna sea menor. Aquí tenemos la jaula, y aquí en la jaula tenemos el reservorio de grasa que se queda. Aquí en los hombros del rodamiento tenemos el reservorio. En esta parte del centro es donde se forma la fuerza hertziana, que es la que provoca justamente la lubricación elasto-hidrodinámica. Este concepto de la canalización tiene varios impactos. Tiene el impacto obviamente afecta la fricción. La grasa A tiene mayor consumo de energía que la grasa B. La grasa A se degrada más que la grasa B. La grasa A trabaja más caliente que la grasa B, y la configuración A consume mucho más energía que la grasa que tiene mejores propiedades de canalización. Esta es la película del gas. Entonces, regresemos a esa intimidad que queremos encontrar. Aquí tenemos el lado de entrada, esa es la salida de la grasa. Aquí está, la deformación de la bola. Aquí vemos que se forma esta parte de aquí, es la película misma, no acá, sino aquí, donde tanto la bola como la pista dejan de deformarse. En este momento tenemos la película lubricante mínima. Tenemos aquí la película lubricante elasto-hidrodinámica, y la película mínima se encuentra acá. Estos son los picos que se forman. En esta zona tenemos la presión hertziana, que si éramos de arriba hacia abajo, lo que estaríamos viendo es una elipse, ¿verdad? Esa es la forma en la que la elipse, con los dos extremos de la elipse hacia acá, y la parte más ancha en la zona central. Esa es la presión hertziana, ¿sí? El valor 2B es presión en el eje, de acuerdo con la fórmula de eso es lo que está ocurriendo justamente entre bola y pista del rodamiento. Tenemos la película delegada. Dijimos, esa película puede ser del orden de 0.01 micrón hasta 0.2 micrones, más o menos. Jamás llega a ser una película de 1 micrón. Aquí tenemos una prueba que se llama pin and disc, que es una bola sobre un disco de cristal, y por debajo hay una medición, una cara que está viendo. Miren cómo se forma el canal aquí del paso de la bola sobre el disco, obviamente teniendo grasa. Aquí vemos las huellas justamente de lo que significa la presión hertziana, y cómo al moverla vamos a ir viendo cómo poco a poco se va viendo que va cambiando los colores de la bola, ¿sí? Eso es lo que pasa en la grasa. No siempre tenemos el 100% de la lubricación. A pesar de que aquí tenemos una carga controlada, aquí podemos ver cómo se va formando la canalización, cómo se va desplazando la grasa hacia los lados, y aquí están las ondas de la presión que se forman. Utilizando una técnica muy especial. Esa es la forma en la que se ve, si la vemos de abajo hacia arriba, con la pista o con el aro exterior o con el aro exterior transparente. Eso es justamente lo que está pasando cuando vemos la película lubricante moverse dentro de lo que es la bola y la pista del rodamiento. Ahora, ¿cómo se logra ese equilibrio? El equilibrio tiene que estar entre el contacto entre la bola y la pista. Yo tengo flujo lateral, la presión del aceite de la bola, va expulsando hacia los lados la grasa. Tengo flujo lateral inducido por la fuerza centrífuga. Acuérdense que el rodamiento no solamente gira hacia adelante, sino también hace giros, ¿verdad? Tiene spin. Eso es un fenómeno diferente. Pero tenemos el flujo lateral por la fuerza centrífuga. Tenemos evaporación, sobre todo si el rodamiento está en contacto con aire. El aire se lleva mucho del aceite, se lleva mucho de los volátiles del aceite, y tenemos el elemento que es el raspado de la jaula. Luego, por el otro lado, tenemos de entrada, ¿verdad? La primera salida y lo segundo es entrada. Viene lubricación por sangrado de aceite. Viene lubricación por sangrado por corte, quiere decir rompemos la estructura de la grasa. Viene las fuerzas capilares de las fibras de la grasa que me entregan el lubricante a la pista, y luego viene flujo de aceite inducido también por fuerza centrífuga. La centrífuga que sale y la centrífuga que entra justamente por el movimiento del rodamiento. Y luego la misma grasa tiene un fenómeno de degradación, oxidación, polimerización,
Y entonces tenemos que llegar al elemento del reengrase. Quiere decir, yo tengo grasa vieja oxidada y polimerizada y tengo la grasa nueva que viene del reengrase. ¿Cuándo tengo que hacer la reposición de la grasa? Cuando se entiende que se ha perdido el 50% del contenido de aceite. Para los estudiosos del tema de Weibull, este es L01. L.01. Tenemos L10, que es la vida del rodamiento, que es cuando el 10% de los rodamientos han fallado. Esa es la vida útil del rodamiento. L01 es el cálculo que necesitamos reengrasar cuando el 1% de los rodamientos ha fallado. Quiere decir que todavía tenemos la posibilidad de recuperar y de mantener el L1. Después viene el otro elemento de L50, que ya tendrán oportunidad de investigar un poco cuando se vean en el tema de la lubricación. Entonces, mis mecanismos de relubricación son la jaula del rodamiento, los hombros y el reservorio que pudiéramos tener a los lados de la grasa. Piensen en un motor eléctrico, en la tapa tenemos un reservorio de grasa, que es en el que le colocamos la grasa nueva para que la grasa entre justamente a la pista del rodamiento. El rodamiento no debe estar lleno de grasa. Aquí tomé yo información de NSK, un nuevo diseño de rodamientos que han sacado justamente para tratar de hacer justamente esto. ¿Sí? Con esta parte de aquí están provocando que la grasa no se acumule tan afuera, sino que esta grasa generalmente se mantenga dentro. Este es el ingreso de la grasa y esta sería la salida. Bueno, aquí están logrando que tengamos una película de lubricante perfectamente diseñada. Aquí vemos cómo la grasa se acumula entre lo que es la jaula del rodamiento, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo la pista, esta es una grasa degradada justamente por un exceso de grasa, pero podemos ver cómo la grasa nueva está afuera y aquí tenemos la grasa que ha sido trabajada, todavía suave, todavía con aceite. ¿Sí? Pero esta es una forma de ver cómo la grasa está dentro de nuestros rodamientos. Bueno, como conclusiones, estamos más o menos al final de la charla. La lubricación de película completa siempre la vamos a tener en el llenado inicial, cuando le aplicamos grasa nueva al rodamiento. Obviamente no queremos que haya demasiada grasa porque entonces esa grasa va a tener que moverse hacia los costados y si yo no tengo espacio, lo que voy a hacer es trabajar contra los sellos o trabajar contra los devanados si es que se trata de un rodamiento de un motor eléctrico. Ahí lo que ocurre es el batido y ese batido también provoca la formación de los reservorios laterales y el reservorio con la jaula, pero también la degradación de la grasa a través del paso por encima de ella, el estrés. En ese momento se pierde la película lubricante y entonces empezamos con la segunda fase, que es la lubricación por el aceite base. Cuidado con la selección de la viscosidad. No tomen reglas de dedo que sirven para todo. Cada equipo tiene su configuración distinta, cada equipo tiene su NDM, cada equipo tiene su carga, cada equipo tiene la necesidad. No podemos pensar que haciendo una regla de dedo, multiplícale por 4 y ya estás en el máximo de la vida. Mentira, eso no es cierto. Hay forma de calcular el K para cada una de las aplicaciones, de tal forma que eso se pueda conseguir adecuadamente. Venimos en la fase entonces de sangrado, ese sangrado positivo de la formulación de la grasa, ese sangrado positivo que permite justamente que el lubricante pueda hacer la función. Ahí se produce un espesamiento de la grasa. Claro, si le saco el aceite y se hacen las fibras más cortas, las fibras más cortas van a provocar el endurecimiento de la grasa. Ahí viene ese es el mecanismo de reposición interna de la misma grasa y posteriormente, bueno, por supuesto viene la reposición exterior cuando la grasa ha perdido su capacidad de lubricar porque se rompe la fibra, porque se evapora el aceite, porque se consume el aceite y porque la grasa es oxidada y contaminada. Entonces, hay muchas formas de conseguir mejores resultados con respecto a lo que es la lubricación. Aquí tenemos una lista bien interesante de 130. Aquí estamos revolviendo un poco las cosas. Estamos hablando de causas de falla, estamos hablando de modos de falla y estamos hablando de efectos y omisiones en la parte de la lubricación de rodamiento. Pero solamente para que tengan una idea, podemos estar cometiendo alguno de estos 130 errores, omisiones o induciendo a la falla
con nuestras prácticas de lubricación. Este es un libro que está disponible para todos ustedes sin costos. Si ustedes quieren obtener la información, por ahí háganle clic al código QR o vayan directamente al enlace que nos ponen por aquí nuestros compañeros para que ustedes tengan una idea de cómo identificar. Dicen que el que descubre la forma en la que la máquina puede fallar, en ese momento va a poder ser capaz de identificarlo y de protegerse y de saber cómo encontrarse. Pasa de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente, para que entonces pueda aplicar estrategias de competencia consciente que nos lleven justamente a la confiabilidad de los rodamientos. Aprendan más. Si aprenden más, si estudian más, si se informan más al respecto de cómo la grasa, y no solamente la grasa, la selección de la grasa, la selección del aceite, la selección del espesante, ponerle o no ponerle aditivos de extrema presión, ponerle o no ponerle aditivos antidesgaste, y luego después las prácticas de almacenamiento, manejo, aplicación, monitorización de la grasa, van a ustedes a incrementar la confiabilidad de sus rodamientos. Hasta aquí mi presentación. Si hubiera por ahí algo. Muy bien. Muy bien, estimados alumnos, buen día. Yo creo que ya todos están. Bien, vamos a empezar con algunas preguntas. Si hubiera algunas preguntas, adelante, o continuamos. Adelante. Recuerden ustedes que la participación de hoy día vamos a calificar. ¿Ya? Adelante. Ingeniero, buen día. Buen día. Tenía una pregunta acerca del espesante. En la presentación nos hablaba sobre la importancia de la selección del espesante, ¿no? Pero no nos habló también de cómo saber qué tipo de espesante usar para combinarlo con el aceite. Eso quisiera saber, cómo podemos seleccionar, digamos, cuando estamos en una empresa o algo, si hay algún cálculo o si podemos o sobre qué podemos basarnos para escoger un espesante. Muy bien, buena pregunta. Si estamos hablando respecto al espesante de la grasa, ¿no? Toda grasa tiene en su composición espesante, y el espesante es un aditivo que tiene la grasa. Por lo tanto, el espesante y otros aditivos que tiene la grasa vienen de diseño, o sea, del diseño de la grasa o del diseño del aceite. Entonces, hola, hola, ya estamos de retorno. Hola, hola, ya estamos de retorno, ¿no? Bueno, entonces, como les iba comentando que esta especificación técnica del espesante de la grasa, obviamente tiene que venir a partir del diseño de la grasa o del aceite. Sin embargo, nosotros como consumidores de productos, porque en Bolivia, si bien tenemos ahí una refinería que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, si bien pueden hacer ahí el aceite, normalmente el mercado que tenemos está plagado de producto importado. Entonces, resulta de que esas grasas, ¿no? Tienen que ser, bueno, tenemos que comprarlas en Bolivia.
Entonces no tenemos mucha posibilidad de modificar, por ejemplo, el diseño de la grasa, ¿no? No tenemos posibilidad de modificar y lo que tenemos que hacer es simplemente comprar la grasa como tal. Lo que podemos hacer desde nuestra óptica de hombres de mantenimiento es estudiar la ficha técnica de la grasa, estudiar la ficha técnica de la grasa y solicitar al fabricante las especificaciones técnicas de la grasa, ¿ya? Entonces aquí voy a compartir con ustedes, una ficha técnica de una grasa. Lo que podríamos hacer simplemente es ver qué cantidad de lubricante, o quiero decir, de espesante tiene la grasa, ¿no es cierto? Y a partir de eso, seleccionar la grasa más adecuada según recomendaciones del fabricante. Las recomendaciones del fabricante son las que debería de primar, ¿no es cierto?, ante la selección. Entonces, lo que hacemos en Bolivia normalmente es la selección de la grasa como del aceite, ¿ya? No entramos a nivel de diseño, no entramos a nivel de diseño de la grasa. Lo que sí podemos jugar es con la selección, porque el mercado está lleno de posibilidades, ¿no es cierto?, lleno de posibilidades de productos que nos podrían, obviamente, ayudar en la selección, en la diversificación, porque hemos visto de que cada máquina que se tiene en la empresa no va a requerir el mismo tipo de grasa, el mismo tipo de aceite, todas requieren diversidad de tipos de aceite y de grasas, ¿ya? Muy bien, no sé si he logrado responder tu pregunta, compañero. Sí, Enrique. Ok, perfecto. Bien, sin embargo, les estoy compartiendo por el grupo, les estoy compartiendo una ficha técnica de un tipo de grasa, ¿ya? Ok, bien, vamos ahora, si alguien más tiene alguna otra pregunta, adelante, puede hacerlo. Ingeniero, buenos días. Buen día. Yo tengo una duda. Nos Adelante. hablaba en la presentación sobre la lubricación por el aceite base, pero también nos decía de un sangrado. No sé si me podría explicar, ingeniero, ¿en qué consiste ese sangrado? Ajá, perfecto, buena pregunta. Bueno, el sangrado es cuando tenemos tenemos una grasa ya que se ha colocado al interior del rodamiento, ¿no es cierto? En el interior del rodamiento, entre la pista externa y entre la pista externa están las bolas y está el canastillo, pero debe colocarse esta grasa. Cuando la grasa, ¿no es cierto? Cuando la grasa se ha introducido al interior del rodamiento, han debido notar ustedes que a veces cuando se lo monta la máquina y demás, este rodamiento, con más la grasa, han debido notar ustedes que a veces la grasa sale del interior del rodamiento al exterior, ¿ya? Pero en algunos casos han debido notar que sale como una especie de aceite, Recuerden ustedes que la grasa, la base de la grasa está hecho a base de aceite, ¿ya? Entonces, aceite. Ese aceite es el que debido a la compresión a la que está sometida el rodamiento, debido a la compresión, a la presión a la que se somete el rodamiento por la carga, la capa de grasa es la que se comprime y al comprimirse como una esponja, empieza a salir por los poros de la esponja, más o menos, ¿ya? Empieza a salir el aceite de la grasa, ¿ya? Entonces, esta cantidad de aceite se llama sangrado. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Bien, a ver, me gustaría saber los nombres de quienes están participando. El primero que ha participado, ¿cómo se llama? Miranda Carrasco, Javier Alejandro. Miranda Carrasco. Ya, el otro.
La otra. Mejía Vargas Noemí. Mejía Vargas Noemí. Ya, muy bien, perfecto. Muy bien. Ok, vamos a continuar con la ronda de videos que hemos traído para el día de hoy, para que ustedes puedan seguir apuntando y pueden seguir participando. ¿Ya? A ver, un minutito, por favor. Voy a buscar el material. A ver, un minutito. Bien, vamos a ver ahora la lubricación. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hola, hola. Vamos a observar ahora la lubricación en reductores, ¿ya? Vamos a ver cómo se comporta la lubricación en reductores. Adelante. Si están observando el video, por favor, ahí me dicen. Hola, hola. Sí, Perfecto. Empezamos entonces la lubricación en reductores. Vamos a ver algunos principios de lubricación en reductores. Ustedes, muchísimas gracias por su... Como tal, que es la lubricación y algunos aspectos importantes. Antes que eso, pues bueno, es importante hacernos una pregunta en reductores de velocidad específicamente. ¿Qué puede llegar a fallar dentro de un sistema de reducción de velocidad? Tenemos un pequeño dibujo, una pequeña imagen de una sección de un reductor en donde se encuentra la mayoría de sus componentes internos y los que pueden llegar a presentar alguna falla principalmente por temas de lubricación. Aunque no lo crean, existen también fallas en el housing del reductor. Si ustedes ven ahí, también está identificado en esta imagen por temas de lubricación. Vamos a platicar de esto en unos slides posteriores. Esto depende mucho de la capacidad de disipación de calor que tenga cada uno de los reductores. Y si yo no tengo la cantidad de lubricante adecuado en mi reductor, pues bueno, puedo llegar a dañar incluso la carcasa, sin mencionar todas las otras partes que tenemos señaladas en este dibujo con posibles elementos que pueden llegar a presentar fallas. ¿Por qué es importante la lubricación? Vamos a ver unas imágenes de algunos tipos de fallas, no todos, es un pequeño resumen de algunos inconvenientes que se pueden llegar a tener dentro de los equipos si yo no tengo una adecuada lubricación. Este tipo de fallas no es únicamente aplicable en reductores de velocidad. Todas las fallas que se muestran aquí se pueden dar en diferentes tipos de elementos mecánicos, entiéndase bombas, entiéndase compresores, acoples, reductores de velocidad, motores eléctricos, etcétera, etcétera. La lubricación es una parte muy importante de todas las máquinas mecánicas para evitar este tipo de fallas que estamos observando en este slide. Entonces, la primera son astillas o esquirlas que se pueden llegar a formar. Esto es por falta de lubricación. Rayaduras en los dientes de los engranajes. Y pitting o micropitting, también como se conoce alguna variante de esta falla, que son pequeños puntos que se van formando también por falta de lubricación y que al final de cuentas pues dañan la cara externa de los dientes de los engranajes. Estas son solo algunas de las que podemos mencionar. En este slide tenemos algunas otras fallas comunes, ya específicamente en algunos sistemas de reducción de velocidad, Sumitomo, como en el primer caso un ciclo 614. Se puede presentar fallas en los rollers de baja velocidad o en los buques de baja velocidad. Se llegan a pegar o a soldar algunas partes por lubricación deficiente. Tenemos fallas en diferentes tipos de engranajes rectos y helicoidales. Pueden ser de diferentes tipos. Micropitting, como mencionábamos, hay mucho contacto o mucho esfuerzo en contacto en los dientes. En la imagen número 3 vemos una falla de
deformación plástica de los dientes del engranaje. Esto es por utilizar un aceite con baja viscosidad, o la viscosidad no es la adecuada para trabajar en este tipo de aplicación. Entonces se llega a tener una alta temperatura y al final de cuentas se deforma el diente del engranaje. Tenemos otras más del lado derecho. Spalling, que son esquirlas, principalmente se da por una película inadecuada de lubricante. También se puede llegar a tener problemas por exceso de químicos en el lubricante, en la imagen que dice bevel gear, que podemos ver en la parte de en medio de la imagen del lado. Inge, no se escucha el audio. Mecánicos. Si se dan cuenta del lado derecho de esta gráfica de PAI, prácticamente el 55% corresponde a fallas por lubricante, ya sea lubricante inadecuado, lubricante insuficiente o lubricante degradado. Es más de la mitad de los inconvenientes o de las fallas que se llegan a tener en elementos mecánicos por el tema del lubricante. Ya el otro porcentaje restante corresponde a algunas otras fallas, como contaminación por partículas, contaminación de agua, errores de selección, de montaje, efectos de materiales u otras fallas, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tema de la lubricación. Creo que es un tema primordial a considerar en cualquier sistema mecánico que podamos tener. El lubricante podríamos decir que es la parte más importante para poder mantener nuestros elementos, nuestros sistemas mecánicos trabajando de una manera bastante óptima. Entonces, ya entrando un poquito más a detalle en el tema de lubricación, vamos a definir qué es la tribología. Es un término muy importante a definir. Es la ciencia que estudia la fricción, desgaste y lubricación que tienen en contacto cualquier superficie sólida que se encuentra en movimiento. Entonces, ¿qué es importante revisar aquí? Bueno, la fricción es muy importante en el día a día. Quisiera que no, es útil para nosotros. Podemos ver un ejemplo aquí, cómo es que se enciende un fósforo, un cerillo, no sé cómo le llaman en diferentes países, pero si no existiera fricción entre las dos superficies, sería prácticamente imposible encender un cerillo, pues el cerillo patinaría en la superficie si no existieran una diferencia o una rugosidad entre ambas superficies. Otro ejemplo podemos poner, nosotros como humanos, si no existiera fricción entre nuestros pies o nuestros zapatos con el piso, prácticamente nosotros patinaríamos en el piso cada instante y bueno, no se podría caminar. Entonces la fricción, quiera que no, es algo muy importante en nuestro día a día. Es una frase, una palabra muy importante y que tiene bastante aplicación durante muchas cosas que nosotros vemos como normales. Entonces la fricción también es muy importante en el tema de lubricación, porque nosotros lo que queremos con la lubricación es reducir la fricción o el rozamiento entre dos superficies. Prácticamente la lubricación se utiliza mayormente en sistemas en movimiento. Entonces la lubricación lo que hace es interpone una película de lubricante o una sustancia que se llama lubricante, y esta ayuda a soportar la carga entre ambas superficies. ¿Qué funciones tiene el lubricante? Bueno, aquí tenemos principales funciones del lubricante. La primera, como su nombre lo dice, lubrica, ayuda a minimizar la fricción y prevenir el desgaste prematuro. La segunda es que enfría,
ayuda a reducir la temperatura interna de nuestros componentes, también limpia, remueve partículas fuera de las zonas de contacto o lodos que se puedan llegar a formar, esto principalmente entre los dientes de los engranajes, y protege, ¿verdad? Crea una superficie entre los componentes que actúa como una barrera contra la humedad y nos ayuda a prevenir la oxidación. Pues estas son las principales funciones del lubricante que podríamos mencionar. Son las más importantes y las que más nos interesan para cualquier sistema mecánico. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vemos cómo se encuentran el perfil de un diente de un engranaje en la imagen del lado izquierdo, y en la imagen inferior del lado derecho tenemos cómo se comporta el contacto entre los dientes de los engranajes cuando se encuentran en operación. Si hacemos un acercamiento a la superficie del diente, sin importar que el diente sea rectificado, que esté pulido, que esté tratado térmicamente, siempre va a existir una cierta rugosidad en el perfil del diente del engranaje, el cual nos va a permitir pues transmitir la potencia hacia otro engranaje. Pues estas son las asperezas que tenemos que considerar para el tema de la lubricación. Pues lo que buscamos con el lubricante es separar hasta cierto punto estas asperezas de un diente de un engranaje con las asperezas del otro diente de otro engranaje. Eso es lo que se busca, principalmente como vemos en este acercamiento. La parte blanca simula el lubricante. Se trata de tener una cierta separación entre ambas partes o entre ambos dientes del engranaje para que no exista rozamiento o fricción directa entre los dientes de los engranajes. ¿Ok? El propósito de la lubricación. Vamos a ver qué propósitos de la lubricación tenemos o qué tipos de lubricación tenemos. El primero que podemos mencionar es la lubricación de película completa, el cual es similar al que ya explicamos en el slide anterior. Y como se observa aquí en color naranja, existe un espesor de la película de aceite suficiente para separar completamente las dos superficies que nos interesa lubricar. Entonces este es un tipo de lubricación, es el que comúnmente se conoce o el que sería, digamos, ideal, porque yo no tengo ningún tipo de rozamiento entre las dos superficies. Lastimosamente no siempre se puede considerar condiciones ideales, entonces existen otros tipos de lubricación, esta que se llama lubricación al límite, que sucede muy a menudo en el tema de los engranajes. La película del aceite o del lubricante se exprime hasta el punto donde su espesor es igual a la altura de la aspereza promedio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento existe una cierta película de lubricante que es desplazada y que llega a tener un contacto metal con metal, que la lubricación no es suficiente para poder separar ambas superficies y existe un cierto nivel de rozamiento. Y la última, bueno, es la lubricación de película mixta, que prácticamente es una combinación de las dos anteriores que mencionamos. Es un intermedio entre la lubricación de película completa y la lubricación al límite. También se puede decir que en la mayoría de sistemas mecánicos es como se comporta el lubricante. Existe una cierta separación en algunos puntos y otros puntos en los cuales no existe separación por el lubricante, entonces entran mucho en contacto metal con metal. Entrando ya al tema de tipos de lubricante, vamos a conversar acerca de la grasa inicialmente. La grasa es un lubricante a base de aceite y aditivos que se mezcla con un espesante para mejorar las propiedades de lubricación y mantener el lubricante en su lugar. La mayoría de nosotros conocemos la grasa o el lubricante tipo grasa. Si no, tenemos algunas imágenes en el lado derecho donde podemos ver cómo existen diferentes tipos de grasa. Entre las ventajas que tiene la grasa es que proporciona un sello físico que evita la entrada de contaminantes, puede permanecer en lugares, incluso en aplicaciones verticales,
Y muy importante, la grasa principalmente se utiliza en bajas velocidades o es más efectiva en bajas velocidades. ¿Cómo es la formulación de la grasa? Pues bueno, tenemos un 5% de aditivos, un 10% de espesante y un 85% de base stock, como se llama, el cual es el componente principal de la grasa. Así es como se deriva o está compuesta químicamente una grasa, independientemente del grado, del tipo. Entrando ya un poquito más en el tema del grado o del tipo de grasa, bueno, tenemos una norma basada en la NLGI, que es el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes, la cual se encarga de los estándares para el rendimiento, producción y aplicaciones de la grasa. Este término NLGI pues nos ayuda a determinar qué tipo de grasa o qué grado de grasa es la que tenemos nosotros que utilizar o cuál es la que nos ofrecen ciertos tipos de fabricantes de lubricantes. Esta norma es internacional, entonces está regida para todos los fabricantes de lubricante y ustedes únicamente con indicar el número NLGI pueden saber qué tipo de grasa es. Si vemos en el cuadro que se muestra en la parte inferior de la diapositiva, tenemos grados desde 000 hasta el grado 6 y tenemos las propiedades que tienen cada uno de ellos. Principalmente lo que nosotros nos interesa ver es en este punto es la penetración de la ASTM que tiene cada una de las grasas, ¿verdad? Mientras más grande sea este número, más líquida o podríamos decir que más líquida es la grasa. Mientras más pequeño va siendo este número, va siendo mucho más pastosa o más sólida nuestro tipo de grasa. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, nos determina el porcentaje de aceite o de base stock que llega a tener esta grasa y también el porcentaje de espesante que llega a tener. Más sencillo, se puede ver la descripción, qué tipo de grasa podríamos llegar a tener. Si ustedes ven en la grasa 000, dice que es una grasa bastante fluida. Alguna analogía con alimentos, podríamos decir que se parece a la ketchup o a la salsa de tomate. Y así tenemos una analogía para todos los tipos de grasa. Entonces, lo importante aquí es que tenemos que saber o conocer que existen grasas que no son tan sólidas o tan viscosas como las que comúnmente conocemos. Existen grasas muy líquidas, bastante líquidas, que entran todavía dentro de la categoría de grasas y no dentro de la categoría de aceites. ¿Qué define si es grasa o qué define si es aceite? Pues bueno, la diapositiva anterior explicaba la composición química y eso es lo que define qué tipo de lubricante es, si es una grasa o es un aceite. Importante mencionar ahora el otro tipo de lubricantes comúnmente conocido es el aceite. La composición química del aceite es diferente al de la grasa, únicamente consta de la base y de los aditivos, es generalmente en estado líquido y se utiliza para protección de piezas. Ventajas: proporciona una fácil dispersión a lo largo de las máquinas, entonces como es bastante fluido, es bastante líquido, tiene una fácil dispersión a lo largo de nuestras máquinas y puede llegar fácilmente a todos los lugares para proteger nuestras piezas. Disipa más uniformemente el calor, esto es bastante importante también en el tema de máquinas mecánicas, y tiene aditivos o se le pueden colocar aditivos que permite que el lubricante se pueda utilizar para diferentes aplicaciones. Entonces vamos a ver también cómo es la formulación del aceite. A diferencia de la grasa, únicamente consta de aditivos hasta un máximo de un 25% y una base stock hasta un máximo de un 95%. Muy similar a la grasa, únicamente que este no tiene el espesante para catalogarlo dentro de las grasas. ¿Qué tipos de aditivos existen o qué tipos de aditivos son los más conocidos
en el mercado. Bueno, existen miles de aditivos que se pueden utilizar para diferentes lubricantes dependiendo de las aplicaciones. Aquí tenemos algunos pocos, los cuales son más conocidos o más utilizados en el tema de reductores de velocidad. Tenemos aditivos antidesgaste, extrema presión, inhibidores de corrosión, detergentes, dispensantes, dispersor Pure Point. Este es importante, a diferencia de todos los anteriores, que su nombre indica la función. Este dispersor Pure Point permite el aceite fluir en bajas temperaturas. Este se puede solicitar si yo tengo una aplicación en un cuarto congelado o en un cuarto frío, donde la baja temperatura puede llegar a afectar el desempeño del lubricante. Entonces es importante mencionar este tipo de aditivo que lo pueda contener el lubricante que voy a utilizar. Existen también otros como la mejora en el índice de viscosidad, que también da una estabilidad en la viscosidad en un amplio rango de temperaturas. Es bastante útil. Este se puede utilizar principalmente en temperaturas altas, en las cuales el lubricante puede llegar a perder ciertas propiedades, pero si se tiene un aditivo adecuado, el lubricante puede mantener estas propiedades y no verse afectado por la alta temperatura. Existen otros como el antiespumante y el antioxidante, bastante importantes también. Y bueno, cabe mencionar, nosotros como Sumitomo generalmente nos enfocamos que al menos el lubricante que ustedes puedan llegar a utilizar en nuestros equipos debe ser de extrema presión. Es las siglas EP. Generalmente nosotros les indicamos al momento que ustedes nos consultan qué tipo de lubricante deberían de utilizar. Lo más recomendable es que tenga al menos el aditivo de extrema presión, porque este ayuda a evitar picaduras e incrustaciones en los elementos mecánicos. Ok. Hemos ido platicando un poco de la viscosidad, pero ¿qué es en realidad la viscosidad? Bueno, la viscosidad es la propiedad más importante de un lubricante, es la medida de la resistencia del aceite a fluir. Podemos ver en la gráfica de abajo, la medida más utilizada para este parámetro del lubricante es el centistoke. Como vemos en esta gráfica, existe viscosidades desde 1 centistoke hasta 125,000 centistokes. Aquí tenemos unas analogías a qué corresponde cada uno de estos valores. Mientras más bajo es el número de la viscosidad o el número en centistokes, podríamos decir que más líquido es el fluido que tenemos por evaluar. En este caso tenemos un ejemplo de agua como el fluido principal en el rango de 1 centistoke. En el rango de 2000 centistokes tenemos la miel, es un poco más viscosa, todos sabemos cómo es la miel, no fluye tan fácilmente como el agua. Y en el rango ya de 125,000 centistokes tenemos la mantequilla de maní. Todos los que hemos probado mantequilla de maní nos hemos dado cuenta que prácticamente es una pasta, parece bien sólido. Y bueno, esto define también la viscosidad. Es muy importante saber que mientras más alto el valor de la viscosidad, más sólido va a llegar a ser mi lubricante. Y podemos mencionar que la mayoría de grasas entran en este rango porque son bastante sólidas o se parecen bastante a la composición o a la apariencia de la mantequilla de maní. Entonces, aquí como dice, mientras más alto es el número en centistoke, más espeso es el líquido. Muy importante revisar esta gráfica que tenemos en la parte superior. La viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Si mi temperatura aumenta, mi viscosidad va a disminuir. Mientras más temperatura tengo yo, mi viscosidad va a ir disminuyendo y disminuyendo hasta el grado en el que el lubricante se llegue a degradar o que ya no pueda cumplir con sus funciones de lubricar. Recuérdense que las funciones del lubricante pues es lubricar, limpiar y enfriar. Si yo no tengo esas funciones, prácticamente el lubricante no me está haciendo lo que yo necesito que haga dentro de mis máquinas y de nada me sirve tener un lubricante degradado porque al final de cuentas yo voy a tener siempre desgaste en mis partes internas. Entonces es muy importante conocer la temperatura a la cual trabajan nuestros equipos para definir la viscosidad adecuada
de nuestro lubricante. ¿Ok? Entrando al tema de tipos de lubricantes, vimos que existen las grasas y los aceites. Y bueno, entrando en los aceites, podemos tener de dos tipos principalmente. Existen aceites minerales y existen aceites sintéticos. Principalmente la diferencia que existe entre los aceites minerales y los aceites sintéticos es la fabricación y estructura molecular. La estructura molecular, como vemos aquí en esta imagen de abajo, podemos ver que el aceite mineral tiene una estructura molecular no uniforme, en la cual sus partículas no son del mismo tamaño. Entonces varía con respecto al tipo de lubricante y el grado de lubricante, pero al final de cuentas no tiene una estructura definida específica, a diferencia del aceite sintético. Como vemos acá, todas sus partículas o todas sus moléculas son de la misma forma, del mismo tamaño, y bueno, es principalmente la diferencia entre uno y otro. Bueno, ¿qué beneficios tiene utilizar uno u otro? El aceite mineral es bastante económico, no es tan costoso como un aceite sintético. Sin embargo, el aceite mineral hay que estarlo reemplazando con más frecuencia que un aceite sintético. Y bueno, también tenemos la ventaja que el aceite mineral, al tener esta estructura no uniforme, podríamos decir que tiene un tipo de lubricación compartida, como la que mostrábamos en la diapositiva anterior. Puede llegar a diferentes puntos, puede llegar a proteger del desgaste de mejor manera algunas piezas o algunos equipos, dependiendo de la aplicación. Y bueno, principalmente el aceite sintético también es un buen lubricante, se puede utilizar en algunas aplicaciones, pero el aceite sintético hay que tener la salvedad de que en algún momento llega a dañar algunas partículas de materiales especiales, como lo son el bronce, latón y algunos otros metales. Entonces, si uno va a utilizar un aceite sintético, tiene que confirmar o corroborar que el elemento mecánico al cual yo le voy a colocar aceite sintético no tiene este tipo de materiales, o que el aceite sintético pueda utilizarse con este tipo de metales, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de esto en otros slides para que veamos un poquito más de la comparación, pero principalmente esta es la diferencia entre aceites minerales y sintéticos. Consideraciones de lubricante, que es muy importante tener en mente. Bueno, lo primero es establecer una meta en el lubricante. ¿Qué garantía necesito yo responder o cubrir con mi lubricante y con mi equipo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Nosotros como Sumitomo damos 2 años de garantía en nuestros equipos ensamblados en nuestras fábricas, siempre y cuando se utilice el lubricante adecuado. Entonces yo tengo que primero consultar o saber qué lubricante es el que me recomienda Sumitomo para no tener inconvenientes con mi garantía. El factor de servicio, bueno, también va a depender de qué aplicación está instalado. Si yo tengo una aplicación donde un transportador maneja botellas vacías, bueno, mi factor de servicio no va a ser muy alto, comparado con un molino de cemento, por así decirlo, en que la carga es bastante constante, bastante impacto. El factor de servicio es mucho más alto. Entonces, también dependiendo de esto y de las condiciones de operación, va a tener que ser la selección de mi lubricante. El punto número 2, prácticamente lo cubrimos con lo que yo les mencionaba: consultar a Sumitomo qué tipos de lubricante recomendamos nosotros. Y no solamente nosotros, fabricantes de bombas, fabricantes de compresores, les pueden recomendar qué tipos de lubricantes pueden utilizar para sus máquinas, y con esto ustedes garantizan que se está utilizando el adecuado y que no vaya a existir algún inconveniente o alguna falla prematura en su equipo. El número 3 es la construcción y capacidad del equipo. Este punto es muy importante. Creo que es algo que a veces se nos olvida o no consideramos. Recordemos que todos los reductores de velocidad tienen diferentes tamaños dependiendo de la combinación potencia-velocidad. Mientras más grande va siendo el equipo,
mayor capacidad de disipación de calor tiene cada uno de estos reductores, y mientras más pequeño va siendo, tenemos menos área, menos superficie en la cual se tiene que disipar todo el calor que se genera internamente. Entonces tenemos menos capacidad de disipación de calor. Entonces llega a ser un inconveniente si yo no tengo bien seleccionado mi lubricante, o si no tengo sistemas adicionales que me permitan mantener mi lubricante en la temperatura adecuada de operación, como lo son enfriadores, ventiladores o abanicos, sistemas de refrigeración, etcétera, etcétera. Pues muy importante mencionar esto. Si ustedes ven esta tabla que se muestra en el lado derecho, tenemos que para cada equipo de estos, principalmente de estos tipo Paramax o ejes paralelos, tenemos de diferentes tamaños o de diferentes carcasas la capacidad térmica o la capacidad de disipación de calor que llegan a tener. Si tienen ventilador, donde se muestra el número 1, o si no tienen ventilador, donde existe una rayita, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo un ventilador, mi capacidad de disipación de calor es mucho menor que si yo tengo un ventilador instalado. ¿De qué depende si un equipo lleva ventilador o no lleva ventilador? Bueno, depende de la potencia instalada o de la potencia de mi motor eléctrico. Por decir un ejemplo, si nos fijamos en este 90-40, si yo esta nomenclatura está en kilowatts, muy importante. Si yo tengo un motor eléctrico de 50 HP, podríamos decir, quiere decir, o bueno, digamos 50 kilowatts para no tener que hacer conversiones. Si yo tengo un motor de 50 kilowatts, este reductor de 90-40, frame 90-40, puede cubrir esa potencia porque tiene un valor de 73 kilowatts. Es decir, es superior a la potencia del motor. ¿Qué pasaría si yo tuviera un motor de 100 kilowatts? Bueno, si yo ya tengo un motor de 100 kilowatts para este reductor, ya necesito colocarle un sistema de ventilación, por lo menos un ventilador o un abanico, el cual me da una capacidad de disipación de calor de 217 kilowatts. Entonces, cubro la potencia del motor con este ventilador. Algo muy importante también que hay que mencionar es que nosotros como Sumitomo, cuando recomendamos un equipo, ya les hacemos este cálculo, se realiza siempre que ustedes solicitan algún equipo y se realizan algunas correcciones, principalmente por la temperatura ambiente. Tenemos factores de corrección dependiendo de la temperatura ambiente, 20, 30, 40, 50 grados. Y si tiene ventilador, no tiene ventilador. Entonces tenemos las dos tablas. Estos corrección se aplican a estos valores y dependiendo del valor que nos dé entre este factor de corrección y el valor que yo tengo acá, sabemos si es necesario colocarle un ventilador o a un equipo en nuestros productos. Pues, como les digo, esto ya lo hacemos nosotros y siempre que ustedes tengan algún equipo, ya va a estar calculado esto, pero es muy importante que lo conozcan porque esto ayuda también a mantener la vida útil del lubricante.